Buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Eh, Esta videoclase para el aula de, para la asignatura de sistemas y componentes de equipos móviles va a tocar la temática de las nociones de rodamientos y herramientas de selección y de cálculo de rodamientos, entendiendo que los rodamientos son un elemento eh, de altísima funcionalidad y que en el ejercicio mecánico pues vamos a encontrar en todo tipo de aplicaciones. Pues porque se utilizan básicamente porque en en los ensambles en equipos de procesos industriales donde se presenta giro, rotación de un eje, movimiento, traslación de potencia, aprovechamiento de la energía generada por un motor eléctrico, de una turbina eólica, etcétera. Tenemos movimiento circular que se puede llegar a convertir por medio de mecanismos en movimiento lineal, en movimiento de diferentes formas, pero el movimiento pues, rotacional es el sobre el cual nos vamos a centrar porque es base de la selección de rodamientos. Hay algunos casos en los que se requieren solamente bujes, mm, pero los rodamientos pues básicamente lo que buscan es lograr una disminución muy importante del rozamiento entre los participantes de ese ensamble desde donde o que participan en un movimiento rotacional. El giro que se realiza pues se utiliza o es resultado del movimiento de la generación de la construcción de torque y es importante que en ese ejercicio de movimiento se genere la menor cantidad posible de rozamiento, eh, minimizando al máximo, afectando de lo mínimo posible el consumo de torque por el rozamiento que se pueda generar. Mm, Cuando hay dos cuerpos que tienen eh, en desplazamiento lineal un contacto total sobre su superficie de contacto, pues el rozamiento que se genera es alto, de tal manera que la cantidad de calor, o sea, la energía no se crea ni se destruye, sino que transforma, de tal manera que el esfuerzo, la fuerza que se utiliza para hacer ese desplazamiento en la superficie de contacto se convierte en calor. De tal manera que pues al utilizar esferas pequeñas, de forma tal que se deje de utilizar la superficie de contacto y se empiecen a utilizar pequeñas superficies de contacto, se genera menos calor, se genera menos pérdida de esa fuerza en el desplazamiento y eso mismo sucede en los rodamientos, solo que ya no va a haber un desplazamiento lineal, sino la transmisión de un giro, pero con pequeños contactos, de tal manera que se pueda entregar el torque que se construye, mm, minimizando la cantidad de calor que se genera en función de esa entrega de movimiento. Básicamente, desde la geometría mm, de los elementos rodantes que hacen parte del rodamiento, encontramos las esferas, en donde hay la superficie de contacto con la zona interna del rodamiento o la superficie de contacto interna, la pista de contacto interna es del orden de un punto. Cuando ya hay contacto angular, cuando hay esfuerzos, ese punto empieza a comportarse como una
elipse, generalmente es de ovalada, pero de todas maneras la superficie de contacto es mínima. Por otro lado, tenemos rodamientos que utilizan elementos rodantes como el que vemos en esta imagen que corresponde a un rodillo en donde la superficie de contacto es una línea, de tal manera que cuando el rodamiento está trabajando, la superficie de contacto se convierte en forma de un rectángulo con la longitud del rodillo, pero con un espesor mínimo. ¿Hay algún caso particular en donde estos rodillos tienen un diámetro tan delgado que empiezan a considerarse como agujas? Mm, pues aquí nos comentan que las bolas establecen un contacto puntual, que el área de contacto pequeña genera bajísima fricción de rodadura, lo que permite que el rodamiento de bolas adquiera o se pueda utilizar en aplicaciones de alta velocidad, mientras que los rodillos están recomendados a la utilización de aplicaciones de baja o bueno, de velocidades bajas y medias, pero soportando cargas muy altas. Ahora vamos a revisar la clasificación de los rodamientos respecto de los esfuerzos que soportan en el ensamble mecánico, en donde participan. Desde esa óptica, los rodamientos radiales son todos aquellos que soportan esfuerzos mm, que van en dirección perpendicular al eje de la circunferencia de la sección circular del rodamiento. Entonces, aquí vemos claramente una aplicación en donde hay dos rodamientos, uno de bolas y uno de rodillos, que soportan un eje, ¿ok? Y ese eje tiene una carga axial, esa carga va en dirección del eje de la sección circular, y una carga radial que va perpendicular al eje de la sección circular. El rodamiento radial, que soporta únicamente carga radial, y un rodamiento radial que soporta carga radial y axial. Entonces, aquí ya vamos a encontrar rodamientos que solamente soportan carga radial, otros que solamente soportan carga axial y rodamientos que soportan cargas mixtas. Una sumatoria de cargas radiales y cargas axiales, entendiendo que todos los fabricantes respetan el concepto de que todas las cargas radiales, o bueno, la sumatoria de las cargas radiales y axiales que soporta un rodamiento, en donde eh, esa sumatoria, ese vector que obtenemos, tiene una inclinación respecto del eje inferior o igual a 45 grados, en ese caso vamos a decir que el rodamiento solamente soporta carga radial. Cuando el ángulo es mm, inferior, inferior a 45 grados, decimos que soporta cargas mixtas. Y cuando el ángulo es 0 grados, pues solamente soporta carga axial. ¿De acuerdo? Bien. En ese orden de ideas hay diferentes ejercicios de ensambles de, de rodamientos que soportan diferentes tipos de cargas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un rodamiento que solamente soporta carga axial. Observemos que la carga está trabajando en la misma dirección de el eje de la sección circular. En este caso tenemos un rodamiento axial para carga combinada, quiere decir que la sumatoria, que el ángulo del vector que se obtiene de la sumatoria de las cargas radiales y axiales, en este caso es superior a 45 grados, de tal manera que entendemos que es un rodamiento que soporta cargas axiales y radiales. Y en este caso, pues estamos hablando del ángulo de contacto
Entonces, cuando este ángulo es inferior o igual a 45 grados, decimos que solamente soporta carga radial, pero cuando es em, superior a 45, decimos que trabajamos con cargas mixtas. Bien, eh, además de hablar de nociones de rodamientos, mm, y después de lo que ya vimos, vamos a continuación a trabajar con lo que son los rodamientos rígidos de bolas. Entonces, hemos encontrado que tenemos diferentes tipos de rodamientos y que esos rodamientos tienen unas características particulares que vamos a revisar en función de conocer los rodamientos que utilizamos y la nomenclatura necesaria para poder entrar a un manual de rodamientos. Entonces, básicamente, los rodamientos de bolas tienen una designación normalizada bajo una norma ISO, mm, y pueden o no venir sellados. ¿Qué indica que vengan sellados? Básicamente, si vienen con una lubricación sellada o bien con una lubricación abierta. Vimos que los rodamientos de bolas tienen una superficie de contacto del orden de un punto y que cuando están cargados, ese punto empieza a describir una elipse. Esa superficie de contacto se genera entre la pista inferior, la esfera y la pista superior. Recordémoslo. En ese orden de ideas es fundamental. La vida útil del rodamiento está teóricamente diseñada, analizada en función de que se cumplan los requerimientos de lubricación definidos por el fabricante. Si esas regulaciones y esa normatividad no se cumple, pues la vida útil del rodamiento va a ser muy por debajo a la vida útil especificada. Claro, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta una situación importante. Tenemos casos de rodamientos que trabajan no solamente soportando unos esfuerzos radiales, axiales eh, o mixtos, sino que además pueden pasar, por ejemplo, corrientes, en el caso de los rodamientos de los motores eléctricos, o pueden llegar a tener, para la aplicación particular, además de los esfuerzos mecánicos, se pueden tener otro tipo de esfuerzos como eléctricos, electromagnéticos, en contacto con alimentos, en contacto con otro tipo de materiales que pueden llegar, esas situaciones pueden llegar a afectar la vida útil del elemento. En función de esto es fundamental conocer todas las variables que pueden llegar a afectar la vida útil del rodamiento. Uno de los elementos comunes que podemos encontrar nosotros en la operación de equipos en función de encontrar por qué hacemos tantas paradas de mantenimiento, no sé, cada 2, 3, 4 meses, cada 4.000, 5.000 horas. Un momento, por favor. Era hoy me inicia para móvil o sí. ¿Se acuerdan? Que vamos a hablar de cementos porque no hemos cargado nada. Cemento, cementero, una cosa así. Ya lo miramos cuando vuelta con Fred. En ese orden de ideas, a veces nos podemos reunir en lo que las empresas denominan círculos de calidad, equipos autónomos, etcétera, a analizar por qué tenemos tantas paradas de mantenimiento y junto con el equipo de trabajo de mantenimiento o porque trabajamos en el área de mantenimiento, podemos hacer el análisis si este rodamiento debería cambiar cada 10.000 horas y lo estamos haciendo cada 3.000, 4.000 horas. mm, Estamos generando más maximizando, engrosando los tiempos muertos no planeados. En ese orden de ideas es importante entender
que puede que la selección del rodamiento que se realizó no tuvo en cuenta alguna consideración que en el equipo se presenta. Eh, por ejemplo, en el caso de motores eléctricos, conozco ejercicios en donde la cantidad de corrientes que pasan por el inducido son tales que generan variaciones en el rodamiento, y a pesar de que el rodamiento está muy bien seleccionado desde la óptica de los esfuerzos mecánicos, tenemos estas corrientes que pasan por el rodamiento porque no hay un aislamiento adecuado, o bueno, el diseño del motor es tal que esas corrientes deben moverse por en medio del rodamiento, y esa afectación se traduce en que la duración, eh, su vida útil es del orden del 32-33% respecto de lo que debería durar desde la óptica de los esfuerzos mecánicos. Pero entonces los fabricantes empiezan a ofrecer soluciones de tal manera que eh, ofrecen unos rodamientos especializados, claro, son mucho más costosos, que tienen cuerpos o internos o externos con un recubrimiento a manera de aislante eléctrico que impide el paso de estas corrientes por las superficies de contacto, de tal manera que la corriente pasa, fluye como debería fluir, pero no afecta el rodamiento, y la vida útil del rodamiento llega al orden del 95, 100, 120% de lo que se espera. Y pues esto es importante en el sentido de que a veces no cuesta tanto el rodamiento, sí, un rodamiento de, no sé, 25.000 pesos a un rodamiento de 120.000 pesos. Sino es más, lo que afecta más es el tiempo en el que dejamos de producir, mm, el tiempo que hay que dedicar para hacer el desensamble técnico, entendiendo que los rodamientos no se pueden manejar a punta de martillo, sino que hay que contar con los accesorios adecuados para hacer el desensamble, tanto de la pista inferior como de la pista, o bueno, de la pista interna como externa, para no afectar ni el rodamiento ni las superficies de contacto donde se hacen los ajustes determinados. Otro caso que yo he conocido y que he vivido, y es que pasa que el rodamiento está bien identificado, está bien seleccionado, pero hubo un error en el mecanizado y el ajuste no es el adecuado. Entonces el rodamiento está percibiendo o soportando unas cargas mucho más altas, en el sentido de que los ajustes no se realizaron de la manera idónea. Bien, aquí podemos encontrar, bueno, esta marca en particular nos ofrece diferentes manuales. Los invito a que vean la página, a que creen un usuario para que puedan ingresar y usar los recursos, y que bajen las apps que ofrece esta marca en particular, en función de el cálculo de rodamientos, eh, evaluación de las cargas que se soportan, límites de temperatura. El tema de temperatura es fundamental, ¿sí? A veces uno dice, oiga, pero si yo tengo un rodamiento de 8.000 pesos y usted me quiere hacer comprar un rodamiento de 20.000 pesos, yo creo que me explique por qué. Resulta que hay marcas que en donde uno ya tiene la confianza de que el rodamiento fue fabricado cumpliendo todas las especificaciones y más rigurosas, de tal manera que en ningún momento ellos le certifican a uno que en ningún momento del proceso de fabricación el cuerpo, hablamos del interno, externo, o las superficies o bueno, los cuerpos de rodamiento de, de- de contacto circular, pasaron en determinado momento una temperatura por encima de los 80 grados centígrados, porque encima de esas temperaturas las secciones circulares pierden circularidad, empiezan a convertirse en óvalos.
Además, y por otra parte, porque se confirma, estas empresas le certifican a uno que la calidad de los tratamientos térmicos y asimismo de la selección de los materiales de los aceros para fabricar estos productos cumplen con las especificaciones que se necesitan en función de eh, cumplir esas horas de vida útil que uno necesita que se cumplan en función de minimizar, de reducir al máximo los tiempos que hay que dedicar para reemplazar rodamientos. Entonces los rodamientos también tienen una caracterización que es importante evaluar y es al respecto de los límites de temperatura que soportan, ¿de acuerdo? Porque esos límites de temperatura lo pueden llegar a uno obligar a cambiar un rodamiento de lubricación constante a un rodamiento de lubricación sellada o a rodamientos particulares en función de que se cumplan esas horas que uno necesita que se cumplan. También hay evaluaciones respecto de la velocidad admisible y de los sistemas de designación normalizados que se personalizan para cada una de las marcas. Bueno, estimados estudiosos, muchas gracias y un buen día.